Hoy acompáñame a preparar una torta bonobón. Si sos fan de este sabor, esta torta te va a encantar. Vas a comenzar batiendo a máxima velocidad 3 huevos con 100 gramos de azúcar por mínimo 5 minutos, hasta ver que la mezcla aclara y triplica su volumen. En ese momento le añadís tamizando los secos, que son 75 gramos de harina común 4 ceros, la más refinada que encuentres en tu país, también 15 gramos de cacao amargo y una cucharadita de polvo para hornear. Los vas a agregar en 2 tandas y los integras con una espátula y movimientos envolventes, raspando bien los laterales y el fondo del bol. Una vez integrados, vas a agarrar un poco de la mezcla y vas a incorporarla en 25 gramos de manteca derretida. Y una vez combinada, la vas a volcar en el batido y la incorporas con movimientos envolventes. Ahora pasa la mezcla a un molde con papel manteca en el fondo o puede estar enmantecado y enharinado. Este tiene 18 centímetros, también puede ser uno de 20 centímetros. Llevas a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 30 minutos. Al pinchar con un palillo, este tiene que salir limpio. Para el relleno mezcla 200 gramos de chocolate blanco con 150 mililitros de crema de leche, también conocida como nata para montar. Tiene que tener mínimo un 35% de materia grasa. Llevas al microondas en intervalos de 20 segundos hasta que se combinen. Si no tenés microondas, podés calentar la crema hasta el primer hervor y volcar sobre el chocolate cortado lo más chico posible. Dejas reposar un minuto y mezclas hasta combinar. Una vez así, vas a añadirle 100 gramos de pasta de maní. Integras y vas a dejar a temperar fuera de la heladera y luego sí, en heladera vas a dejar enfriar por media hora. Una vez frío, batís un par de minutos hasta cremar. Desmolda la torta ya fría, cortala a la mitad. Podés cortarle la pancita si te gusta más, yo la dejé así. Y si querés humedecerla un poco, podés hacerlo con almíbar o leche. Yo usé almíbar y lo que hice fue llevar a hervir por un minuto 60 gramos de agua con 60 gramos de azúcar. Le pones el relleno, lo esparcís bien, tapás con la otra capa y también la humedeces. Y dejas en heladera mientras hacemos la ganache para cubrirla. Mezcla 150 gramos de chocolate con leche y 75 mililitros de crema de leche. Vas a llevar al microondas en intervalos de 20 segundos hasta que estén combinados. Vas a dejar reposar unos 15 minutos para que espese un poquito y cubrís la torta. Y listo, yo la dejé así bien sencilla, pero si lo preferís podés hacer la decoración que te guste a vos. No te olvides de dejarme un me gusta, que es de mucha ayuda. También si podés tomarte un tiempito, comenta y suscríbete para ver más. Te mando un abrazo super sweets y nos vemos en la próxima.